En Primera Reyes 13 encontramos una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento. Una historia llena de lecciones sobre obediencia y consecuencias de desobediencia. Se trata de la historia del hombre de Dios que fue enviado a Betel para profetizar contra el altar construido por el rey Jeroboam. En su misión, este profeta enfrenta desafíos y tentaciones que ponen a prueba su obediencia a las instrucciones divinas. En este video, exploraremos los eventos dramáticos de esta historia, desde la confrontación con Jeroboam hasta las sorprendentes consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las importantes lecciones de fe y obediencia y discernimiento. Esta historia se sitúa en un periodo tumultuoso en la historia de Israel, conocido como la época de los reinos divididos. Después de la muerte del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos. El reino del norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, y el reino del sur, conocido como Judá, bajo el liderazgo de Roboam, hijo de Salomón. La división del reino ocurrió aproximadamente en el año 930 a.C., debido a la insatisfacción del pueblo. Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón, se convirtió en el líder de la revuelta y fue nombrado rey de las 10 tribus del norte. Esta división marcó el comienzo de una época de inestabilidad política, conflictos y cambios religiosos en la región. En Primera de Reyes 12:60 se narra cuando todo Israel vio que el rey no los había oído. Respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos vosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas, David, ni de ahora por tu casa. Entonces Isaí se fue a sus tiendas para consolidar su poder y evitar que la gente del reino del norte viajara a Jerusalén, en Judá. Para adorar en el templo, Jeroboam introdujo nuevas prácticas religiosas. Estableció 2 becerros de oro, uno en Betén y otro en Dan, y construyó altares en estos lugares para que el pueblo ofreciera sacrificios. Estas acciones fueron una transgresión significativa de las leyes mosaicas y promovieron la idolatría en Israel. En Primera de Reyes 12:26 se narra: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Las reformas de Jeroboam llevaron a una rápida propagación de la idolatría y el sincretismo religioso. Este periodo se caracterizó por una mezcla de prácticas religiosas que incluían la adoración de ídolos y la continuidad de algunos ritos y tradiciones mosaicas. Betel, uno de los centros de adoración establecidos por Jeroboam, tenía una importancia histórica y religiosa significativa. Originalmente, Betel era un lugar de revelación divina, como se relata en Génesis, cuando Jacob tuvo su visión de la escalera al cielo. Sin embargo, bajo Jeroboam, Betel se convirtió en un lugar de idolatría y corrupción religiosa, distorsionando su significado sagrado original. En Génesis 28:88 se narra: y levantándose de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la pasó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. La época también fue marcada por la presencia de profetas que eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Los profetas tenían la responsabilidad de comunicar la voluntad de Dios, anunciar juicio sobre el pecado y llamar al arrepentimiento. En Segunda de Crónicas 24:90 se narra: y Jehová envió profetas a ellos para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mas ellos no escucharon. El hombre de Dios de Judá, cuya identidad no se menciona específicamente en la Biblia, fue elegido por Dios para una misión crucial. A diferencia de otros profetas, su llamado fue muy específico y puntual. Dios le ordenó viajar a Betel
el epicentro de la idolatría establecida por Jeroboam. Y profetizar contra el altar. Dios le dio al hombre de Dios instrucciones claras y específicas. Debía proclamar un mensaje de juicio contra el altar. El hombre de Dios obedeció el llamado divino con valentía y determinación. Este acto de obediencia demuestra su fidelidad y disposición para cumplir con la misión que Dios le había encomendado a pesar de los riesgos. La preparación del hombre de Dios incluyó no solo el viaje físico a Betel, sino también una preparación espiritual, confiando plenamente en el respaldo y la protección de Dios. El viaje del hombre de Dios desde Judá hasta Betel no fue solo un traslado geográfico, sino un viaje de obediencia y fe. Al llegar a Betel, el hombre de Dios encontró a Jeroboam junto al altar quemando incienso. Sin temor proclamó el mensaje de Jehová: el altar sería destruido, y un futuro rey llamado Josías sacrificaría sobre él a los sacerdotes idólatras. Este acto de valentía fue una confrontación directa contra el poder establecido y la idolatría promovida por Jeroboam. La profecía del hombre de Dios no solo condenaba las prácticas presentes, sino que también predecía un futuro juicio y una restauración de la adoración verdadera. En Primera de Reyes 13:2, se narra: y clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Mientras el hombre de Dios aún hablaba, el altar se quebró y la ceniza se derramó, cumpliendo exactamente la señal que había anunciado. Este cumplimiento inmediato fue una demostración innegable del poder de Dios y de la autenticidad del mensaje del profeta. La rotura del altar no solo sirvió como una confirmación del juicio divino, sino también como un testimonio visible para todos los presentes de la soberanía de Dios sobre los ídolos. La reacción de Jeroboam fue de ira y hostilidad. Ordenó que apresaran al hombre de Dios, pero en el mismo instante su mano se secó y quedó paralizada. Este castigo inmediato y visible fue una clara manifestación del poder divino y una advertencia a Jeroboam sobre las consecuencias de desafiar la autoridad de Dios. Incapaz de mover su mano, Jeroboam pidió al hombre de Dios que intercediera por él, para que su mano fuera restaurada. El hombre de Dios, mostrando compasión y obediencia a Dios, oró por Jeroboam. En respuesta a su oración, la mano del rey fue restaurada. Este milagro adicional subrayó la misericordia de Dios y la autenticidad del profeta. A pesar de su ira inicial, Jeroboam fue sanado, lo que sirvió como una oportunidad para reflexionar sobre su conducta y las acciones que lo habían llevado a ese punto. Después de presenciar la señal milagrosa de la rotura del altar y experimentar la parálisis y posterior sanación de su mano, el rey Jeroboam quedó profundamente impresionado. Reconociendo la gravedad del mensaje y el poder divino detrás de él, Jeroboam decidió invitar al rey profeta a su casa. Jeroboam invitó al hombre de Dios a su casa para comer y recibir un presente. Esta oferta era significativa en varios niveles culturalmente. Ofrecer hospitalidad y un regalo a un profeta o un hombre santo era una forma de mostrar respeto y honor. Para Jeroboam, esta invitación también podría haber sido una estrategia política para alinearse con el hombre de Dios y de alguna manera mitigar las consecuencias del mensaje profético. En Primera de Reyes 13:7 se narra: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El hombre de Dios, sin embargo, recordó las instrucciones específicas que había recibido de Dios. No debía comer ni beber nada en Betel, y no debía regresar por el mismo camino por el que había venido. Con esa fidelidad rechaza la oferta del rey, subrayando su compromiso con la obediencia a la palabra de Dios. Este rechazo no solo mostró su lealtad a Dios, sino que también sirvió como una reafirmación del mensaje de juicio que había proclamado. En Primera de Reyes 13:8
Senarra, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. El hombre de Dios explicó a Jeroboam que su rechazo no era un desprecio personal, sino una obediencia estricta a las instrucciones divinas. Al hacer esto, dejó claro que su misión era cumplir la voluntad de Dios, sin desviarse por la tentación de recibir beneficios terrenales. Este acto de fidelidad subrayaba la seriedad con la que tomaba su llamado y la necesidad de obedecer a Dios en todos los aspectos de su vida. El rechazo del hombre de Dios a la oferta de Jeroboam tenía un significado profundo. No solo reafirmaba su obediencia a Dios, sino que también servía como una lección para Jeroboam y todos los presentes sobre la importancia de seguir la voluntad divina sin compromisos. Este acto de fidelidad era una demostración de que el verdadero servicio a Dios implica a menudo rechazar las tentaciones y los beneficios terrenales en favor de la obediencia. El hombre de Dios, habiendo rechazado la oferta del rey Jeroboam, emprendió su viaje de regreso a Judá. Este viaje era más que un simple regreso a casa. Simbolizaba su compromiso continuo con la obediencia a Dios y su rechazo a cualquier tentación. La determinación del hombre de Dios de seguir las instrucciones divinas sin desviarse subrayaba su integridad y su devoción. Durante su viaje de regreso, el hombre de Dios fue encontrado por un viejo profeta que vivía en Betel. Este profeta, habiendo escuchado sobre los eventos ocurridos en Betel, salió a buscar al hombre de Dios. Lo encontró sentado bajo una encina descansando después de su misión. El viejo profeta le preguntó si él era el hombre de Dios que había venido de Judá, a lo que el hombre de Dios respondió afirmativamente. En Primera de Reyes 13:14, se narra: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. El viejo profeta invitó al hombre de Dios a regresar con él a su casa para comer pan. Sin embargo, el hombre de Dios reiteró las instrucciones que había recibido de Jehová. No debía comer ni beber nada en Betel, y no debía regresar por el mismo camino. Esta respuesta inicial mostró su determinación de obedecer a Dios y su rechazo a cualquier desviación de su misión. En Primera de Reyes 13:15, se narra: y él le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. El viejo profeta, sin embargo, insistió y usó una mentira para persuadir al hombre de Dios. Afirmó que un ángel le había hablado por mandato del Señor, diciéndole que llevará al hombre de Dios a su casa para que comiera y bebiera. Engañado por esta afirmación, el hombre de Dios aceptó la invitación y regresó con el viejo profeta, violando así las instrucciones divinas. En Primera de Reyes 13:88, se narra: y él le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. El hombre de Dios acompañó al viejo profeta a su casa, y allí comió pan y bebió agua. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al viejo profeta, quien proclamó un juicio sobre el hombre de Dios. El viejo profeta, a pesar de haber mentido, se convirtió en el portador de un mensaje divino de juicio. Anunció que, debido a su desobediencia a la palabra del Señor, el hombre de Dios no sería enterrado en la sepultura de sus padres. De este juicio fue una consecuencia directa de su desobediencia y una advertencia sobre la gravedad de no seguir las instrucciones divinas. En Primera de Reyes 13:20 se narra: y cuando habían vuelto a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo así: dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito,
Después de escuchar el juicio pronunciado por el viejo profeta, el hombre de Dios se preparó para continuar su viaje de regreso a Judá. A pesar de su error, decidió seguir adelante, posiblemente con un corazón lleno de arrepentimiento y preocupación por las palabras de juicio que había escuchado. En Primera de Reyes 13:23 se narra: y después que hubo comido tan y bebido, el que le había hecho volver le preparó el de ambos esperar los fases. Mientras viajaba de regreso, un león lo encontró en el camino y lo mató. Este evento no fue un accidente ni una simple coincidencia. Fue una manifestación directa del juicio divino. Anunciado por el viejo profeta, el ataque del león fue una señal clara de que la desobediencia al mandato de Jehová, incluso cuando es inducida por el engaño, tiene consecuencias severas y directas. En Primera de Reyes 13:24, se narra: y yéndose le encontró un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. El cuerpo del hombre de Dios quedó tendido en el camino, y el león y el asno permanecieron junto a él. Lo más notable de esta escena fue que el león no devoró el cuerpo ni atacó al asno, un comportamiento inusual y milagroso que subrayaba la naturaleza divina del evento. Esta extraordinaria circunstancia sirvió como una señal clara para todos los que pasaban y veían el cuerpo. Este no era un ataque animal ordinario, sino una intervención directa de Dios, como cumplimiento de su juicio. El viejo profeta, al enterarse de la muerte del hombre de Dios, salió a buscar su cuerpo. Encontró el cadáver junto al león y al asno, exactamente como había sido descrito. Esta escena confirmó que el juicio pronunciado se había cumplido tal como Dios lo había dicho. El viejo profeta reconoció el cuerpo del hombre de Dios. Lo colocó sobre su asno y lo llevó de regreso a la ciudad para darle sepultura. En Primera de Reyes 13:26 se narra: y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. El viejo profeta enterró al hombre de Dios en su propia tumba, lamentando su desobediencia y las consecuencias que esto había traído. El acto de enterrar al hombre de Dios en su propia sepultura fue una señal de respeto y reconocimiento por el profeta, que había sido fiel en su misión inicial, pero que había caído en desobediencia debido al engaño. El viejo profeta también instruyó a sus hijos que cuando él muriera, lo enterraran en la misma tumba que al hombre de Dios. El entierro del hombre de Dios y las acciones del viejo profeta nos llevan a reflexionar sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la desobediencia. La historia subraya que incluso cuando somos engañados, la desobediencia a las instrucciones divinas tiene consecuencias graves. El respeto y el honor mostrados por el viejo profeta en la sepultura del hombre de Dios reflejan un reconocimiento de la santidad de la misión y una aceptación del juicio divino. El entierro del hombre de Dios en la tumba del viejo profeta y las instrucciones posteriores del profeta reflejan una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento del valor de la misión del hombre de Dios. Esta narrativa nos recuerda la seriedad de seguir las instrucciones divinas con precisión y la importancia de discernir la verdad en medio del engaño. La historia nos desafía a vivir con integridad, a ser fieles a la palabra de Dios y a comprender que nuestras acciones tienen repercusiones tanto en esta vida como en la eternidad. En Proverbios 3:5 se narra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú,
Buscan en las historias de fe antiguas voces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.